trata, ¿sí? Hoy vamos a empezar a estudiar, vamos a algo que yo le prometí hace mucho, que son los 7 espíritus de Dios. Está bueno. Y yo hice un escrito aquí para que me parece absolutamente válido antes de decir cualquier cosa, solo dando el título Los 7 espíritus de Dios, hice una especie de aclaración que me interesaría leerlo con absoluta calma para que mis hermanos entiendan de lo que se trata y puedan empezar a ver lo peligroso que es si no ponen atención. Hoy necesito que cada uno tenga allí su Biblia, porque vamos a leer unos cuantos versículos que son prioritarios para poder entender esto. ¿Sí? Los 7 Bueno, espíritus de Dios. Lo primero que deseo aclarar es que todo cristiano responsable debe saber y no confundir de ninguna manera la diferencia entre el glorioso Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y los 7 espíritus de Dios, los cuales aprenderemos hoy. amén. Ponga atención. Repito y aclaro, no existen 8 Espíritus Santos. No. Porque si tenemos el Espíritu Santo por un lado y los 7 Espíritus de Dios por otro, no va a faltar el que va a sumar 7 más 1, 8, y va a decir, ¿sabes que el pastor está predicando que existen 8 Espíritus Santos? No, aclaro, no, repito, no existen 8 Espíritus Santos. El Espíritu Santo es uno y es nuestro Dios y es una de las personas de la Santísima Trinidad. Quiero dejar claro esto. Y por eso lo voy a repetir. ¿Está bien? Muy Vuelvo bien, al sí, sí. principio. Sí, porque Luis Loyola Pilato, no sé si me explico, ¿no? Me lavo las Correcto, manos. correcto. Repito, los 7 espíritus de Dios. Lo primero que deseo aclarar es que todo cristiano responsable debe saber y no confundir de ninguna manera la diferencia entre el glorioso Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y los 7 espíritus de Dios, los cuales aprenderemos hoy. No di detalles ahí sobre los 7 espíritus de Dios porque se los voy a enseñar ahora, ¿no es cierto? Claro. Repito y aclaro, no existen 8 Espíritus Santos, el Espíritu Santo es uno y es nuestro Dios y es una de las personas de la Santísima Trinidad. Repito, no va a faltar el que, ¿cómo? 7 más uno, 8, 8 Espíritus de Dios, ¡guau! ¿No? No es así. ¿Está bien? ¿Está claro, López? A ver, Usted es mi testigo. perfecto, perfecto. Listo. Sí, sí, sí. Entonces, para llamar la atención de mis hermanos y ganarme allí su atención, yo formulé solo 3, mientras esperaba la conexión, formulé 3 preguntas. Uh, Primera, ¿será importante para nosotros estos 7 espíritus de Dios? Hablo como persona. ¿Será importante para nosotros? Repito, y le aclaro con la segunda. ¿Es algo exclusivo de Dios y que solo tiene que ver con la persona de Él? ¿Y para nosotros solo es un poco más de conocimiento? Tercero, ¿pueden estar en nosotros estos 7 espíritus de Dios? ¿Le interesa el tema, López? muy bueno, sí. Hace rato que venimos Ya. rodando con esas preguntas. Bien, Así que nos viene re bien. Es importante encontrar un buen comienzo para un tema tan importante y tan amplio como este. La elección de los textos apropiados ayuda a entrar rápidamente en el tema. Es fácil quedar enredado con las ramas y perder el objetivo, o mejor dicho, el corazón del tema principal. En este caso, el de los 7 espíritus de Dios. Vamos a empezar de una manera, no de los versículos comunes y que todo el mundo usa. Nosotros vamos a estudiar un poco sobre el tema y vamos a empezar con una profecía muy importante que se encuentra ahí en Zacarías capítulo 3. Por favor, les pido a mis hermanos que busquen allí en sus Biblias, porque es de verdad interesante que usted vea allí en la Biblia lo que dice y no se quede solamente con el sonete de mi voz, porque seguramente lo va a olvidar después. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versículo 9. Muy bien. Si usted lo tiene, López, me avisa. Amén.
Bien, la primera que voy a leer es la versión 60, la Reina Valera 60, que es la versión habitual que nosotros utilizamos, y después voy a dar una versión con un mensaje más blando para clarificar un poco lo que vamos a leer ahora. ¿Está bien? Leemos en el nombre del Señor. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Clarito, ¿no? ¿No? Estamos claritos. Una piedra que tiene 7 ojos, Dios que quita el pecado en un día de toda la tierra. Buen comienzo, sigue diciendo esto un buen comienzo. Espectacular, sí. Vamos a leer el mismo texto de Zacarías 3.9, pero en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que Sí. dice así: miren ahora la joya que he puesto ante Josué, una sola piedra con 7 facetas, grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. Grabar una inscripción en ella. Repito, miren ahora la joya que he puesto ante Josué, una sola piedra con 7 facetas, grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. Para poder entender mejor esto deberíamos dar un par de pasos hacia el pasado, como la película vio, Volver al Futuro. Nos subimos en esta al DeLorean, López, y vamos a pegar unas idas para atrás para recordar algunas de las cosas que nosotros ya hemos estudiado que van a ser importantes para esta situación, ¿sí? Para poder encontrar mejor esto deberíamos dar un par de pasos hacia el pasado, como la película Volver al Futuro, y recordar algunas cosas importantes que ya hemos estudiado. En el libro de Génesis podemos encontrar una de las 4 creaciones de Dios. Yo le he mencionado varias veces esto, no le he dado todavía el estudio de las 4 creaciones, pero voy ganando ahí curiosidad en ustedes, ¿me entienden? A ver. En el capítulo 1 de Génesis encontramos una de esas creaciones llamadas el huerto de Edén. La otra de las creaciones de Dios es anterior a esta, al del huerto de Edén, y era el huerto cuando se encontraba en el monte de Dios, lo cual nos muestra ya de partida que hay 2 huertos. López, si tenía un tirón acá en el pecho, cuando terminemos hoy a las 9, usted va a estar sangrando, acuérdese lo que le digo yo. Oh, Repito, otra de las creaciones de Dios es anterior a esta, anterior al huerto de Edén, y era el huerto como se encontraba en el monte de Dios, el cual nos muestra que hubo 2 huertos como mínimo. En el primer huerto fue colocado en el monte, el segundo fue colocado en el Génesis entre los ríos, que se llamaba el jardín de Edén. Un huerto estuvo colocado en el monte de Dios, el otro huerto fue colocado entre los ríos y fue conocido como el jardín de Edén. El primer huerto, el anterior, estaba en el monte de Dios. Ese monte de Dios está descrito justo aquí en Zacarías, donde vamos a estar leyendo. En el versículo 9 dice que hay una piedra, le está hablando a Josué, el sumo sacerdote, no es el reemplazo ni el amigo de Moisés, es otro, es el sumo sacerdote, sí, también llamado Josué, pero veo que algún hermano que viene corriendo desde la calle porque fue a comprar allí un paquete de galletitas al kiosco y dice, ¿cómo Josué? Ah, el amigo de... No, no es el amigo de... No es el amigo de Moisés, ¿sí? Le dice que es una piedra única y que tiene 7 ojos. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única quiere decir allí muy especial, esta piedra muy especial, hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día.
Claramente esta piedra, voy a simplificar esto para que los hermanos no se empiecen a complicar. Claramente esta piedra, claramente esta piedra es Jesús Sí. y tiene 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. Es interesante, en algún momento me voy a, en la segunda entrega seguramente, voy a tomarme el trabajo de recopilar la información sobre Jesús como roca. Nosotros hemos estudiado partes de esto muy interesante. Por ejemplo, cuando Dios manda a Moisés a santificarlo y a tocar la roca para que saliera agua para el pueblo, Moisés, ¿no? Bien enojado, ¿qué hizo? Le dio 2 palos a la roca y por ese accionar Quedó afuera. quedó fuera, porque esa roca no era una roca cualquiera, ese era Cristo. Esta roca que se presenta delante de Josué es la misma roca, es Jesús, y los 7 ojos que están esculpidos allí son los 7 espíritus de Dios. Pero como esa presentación de esta, de la de Moisés que hago referencia recién, vamos a ver que hay unas 4, 5 o 6 veces donde Jesús mismo es verdaderamente la roca. Allí se lo presento como una de las cosas que tengo que preparar para que quede como deuda. ¿Le parece bien? Pero Bien, bien, aclaro, bien. claramente esta piedra es Jesús, que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. No vamos a dar vuelta con el tema para que a mis hermanos le quede claramente establecido en su memoria. Más adelante, en el mismo libro, dice que los 7 espíritus de Dios son los que rodean la tierra. Y eso está en Zacarías capítulo 4, versículo 10, que dice, estos 7 son los ojos de Jehová que rodean toda la tierra. ¿No? Allí le doy la referencia para que usted sepa. Dice acá, quitaré el pecado de la tierra en un día. Wow. Eso fue claramente la cruz de Cristo. Él quitó el pecado de la tierra en un día, tal como dice la profecía. Ese día, el día de la crucifixión, Jesús quitó el castigo del pecado de la tierra, pasado, presente y futuro. Todos fueron pagados en aquel día. Nótese, quitó el castigo por el pecado. Claro, alguien se preguntará o alguien nuevo dirá, pero ¿cómo? Si la gente va al infierno hoy por hoy. No. Pero yo lo he dicho hasta el cansancio, que no va al infierno por sus pecados, porque Dios en Zacarías y Cristo en la cruz dice claramente que Él pagó el precio de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Cada equivocación, cada pecado, cada desliz que usted pueda tener está pagado y cubierto por la sangre de Cristo, porque Él pagó en aquel día los pecados pasados, presentes y futuros. Y se cumple la profecía dada por Zacarías que dice, Jehová de los ejércitos, en un día yo quitaré el pecado de la tierra. Se cumplió en el día allí, en el día de la crucifixión del Señor. Ponga atención. Ese día Jesús quitó el castigo por el pecado de toda la tierra, los pecados pasados, presentes y futuros, todos pagados, todos. Él murió por el pecado, una sola vez y para siempre. Algunos que, esta frase textual de la Biblia, dicen, Jesús murió una vez y para siempre, entendiendo mal ellos que murió para siempre sin quedar como allí, sin resurrección. Yo me puedo morir para siempre y quedar allí guardado, ¿no es cierto? Pero Cristo dice acá lo siguiente, Él murió por el pecado una sola vez para siempre, Él no necesita morir de nuevo, a eso se refiere. Él no necesita morir de nuevo, su sacrificio fue perfecto y completo en nuestro favor. Perfecto y completo en nuestro favor. Ahora, esto es importante entenderlo como parámetro para nosotros. Se recuerda que yo hace pocos días atrás le estuve predicando y enseñando sobre aquella maravillosa enseñanza que Jesús estaba rogando por Pedro y que nosotros decíamos que ¿por qué Pedro necesitaba oración de Jesús para que su fe se mantuviera intacta?
porque una vez que una persona voluntariamente se vuelve al reino de las tinieblas, tiene que salir de allí por sus propios medios, ¿verdad? Y decíamos, claramente, porque la primera vez cuando éramos seculares, cuando estábamos, como se dice vulgarmente, cuando estábamos en el mundo, fuimos rescatados por Dios, Colosenses 1:13, estábamos en el reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, y eso en base a ¿qué? A este sacrificio perfecto y completo que Dios hizo en nuestro favor. Pero una vez que esa persona volvía voluntariamente al reino de las tinieblas, ¿podíamos volver a matar a Cristo? No, Cristo murió una sola vez y no necesita volver a morir, como lo dice claramente el libro de Hebreos. Entonces, esto es importante recordarlo. Cristo murió una sola vez para siempre y no puede estar siendo crucificado cada vez que nosotros cometemos un pecado. Cristo ya pagó el precio de los pecados. Ahora, allí en Juan capítulo 3, versículos 16, 17, 18, dice claramente la razón por la cual la gente va al infierno. Para que esto se bien entienda, Él quitó el pecado, Él pagó el precio y quitó el pecado del medio, porque ahí dice, el 16 dice, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, en el que en él cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo? Allí en la cruz, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la gente va al infierno por no aceptar a Cristo en su vida, no por los pecados, porque los pecados fueron pagados, y como dice Zacarías, Jehová de los ejércitos los borró de la tierra en un día. Espectacular, ¿me entiendes? Popular. Él murió por el pecado una sola vez y para siempre. Él no necesita morir de nuevo. Su sacrificio fue perfecto y completo. Así que cumplió la palabra de Dios. Él quitó el pecado de la tierra en un día. Ahora, esta piedra no la vio Adán. Esta piedra ¿no? que fue puesta delante de Josué, no la vio Adán. Estaba mucho antes que Adán. ¿Lo ve? Si le empieza a doler el pecho, póngase un paño frío, un paño tibio ahí, pero no se me asuste. No se me asuste, López. Esta piedra, la que estamos haciendo referencia de Zacarías 3:9, esta roca especial y única, que tenía 7 ojos, esta no la vio Adán. Estaba antes que Adán. Cuando se estaba escribiendo este pasaje, Adán ni siquiera existía. Para que nos ubiquemos en el tiempo, vamos a ir a leer un poco de los Proverbios, capítulo 8. Busque, por favor, Buenísimo. Busque el libro de los Proverbios, capítulo 8, que vamos a ir a leer un par de versículos muy interesantes allí. Buenísimo, buenísimo. Pero le voy a seguir sorprendiendo, López. Tranquilo. No me digas. Proverbios, capítulo 8. Vamos a leer aquí. Mientras ustedes lo buscan, yo les leo un encabezamiento que tengo. Antes de ser creado el primer monte de Dios, lo voy a llevar mucho más atrás todavía en el tiempo, fundamentalmente en el tiempo de Dios. Usted me debería decir, ¿cómo en el tiempo de Dios si Dios no tiene tiempo? Claro. Antes de ser creado el primer monte de Dios, lo voy a llevar mucho más atrás todavía en el tiempo de Dios. Antes que los ángeles aparecieran, hubo algo que ya operaba allí. No habían ángeles, no habían hombres, no había nada, estaba Dios, pero había algo operando allí. Ya vamos a ver qué es. Capítulo 8 de Proverbios. Sí. Mire, como yo soy atravesado y complicado, no voy a empezar a leer del primer versículo, vamos a empezar a leer del versículo 22 para adelante. Bueno. Versículo 22 de Proverbios 8. ¿Me acompaña, López? Sí, hay que decirle a los hermanos que estén atentos, que esto está muy, hay que seguirlo paso a paso. Por eso les decía, por favor, no se descuiden,
Y siga la lectura allí en su Biblia, por favor. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué era lo que operaba antes que existieran los ángeles, antes que Adán siquiera naciera, antes que hubieran hombres, vamos a ver qué es lo que había, o cuán anterior a esto es lo que Dios está haciendo aquí. Y usted me va a responder después 2 o 3 preguntas muy simples que yo le voy a hacer después de esto. Bueno. Proverbios 8:22 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguos, antes de sus obras. Eternamente tuve el principio, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido ya engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Repito el último, el 30. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. O sea, el que está narrando aquí dice, yo era la delicia de Dios. Él se deleitaba conmigo. Y yo estaba con él cuando él estaba ordenando todo esto, yo estaba con él allí. Ahora, pregunta, ¿quién está hablando, López? Respuesta, no se preocupe, le doy yo la respuesta. Está hablando la sabiduría. ¿Cierto? Ahora, volvamos al principio. Vamos a ir al versículo 1 del mismo capítulo ahora. ¿Está bien? Sí. Número 1 de Proverbios 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a las puertas de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominará mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría, López, no es algo. La sabiduría es alguien. La sabiduría que estoy describiendo en Proverbios 8 no es algo, sino la sabiduría es alguien. Ponga atención, López, por favor, y pongan atención, hermano. La sabiduría no es algo, la sabiduría es alguien. Primera de Corintios 1:24 nos va a decir quién es la sabiduría. Dice así: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, quien, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quien ha estado desde el principio, quien estaba con Dios, cuando Dios se deleitaba con él ordenando todas las cosas, es Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Todo esto que he leído es identificatorio de Cristo. Lo dije al principio para que no hubiera encrucijadas ni cosas torcidas. Cuando Dios presenta la piedra especial, esa roca, la roca viva,
la piedra fundamental del ángulo, la roca que golpeó Moisés, esa roca es presentada a Josué, el sumo sacerdote, esa roca que es especialísima y tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Dije claramente, esta roca es Cristo. Cuando describe todo esto, y vamos al pasado, y allí nombra todo lo que había antes que pasara todo esto, y decía, yo estaba con él, y él se deleitaba conmigo. ¿No le suena parecido? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se complace ya antes y se complace ahora con su hijo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. ¿Estamos bien, López? ¿Continúo? Sí. Ahora, versículo 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por lo cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, volvamos a Proverbios 8:12. Sí. Yo, dice, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los principales tienen su justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Se da cuenta que es Jesús hablando? ¿Alguien? ¿Usted tiene por ahí Mateo 7:8? Rápidamente, así, pero rápido porque yo no escribí el texto, solo anoté la cita. Mateo 7:8. Tengo varias, pero solo una. 7:8 de Mateo. Por favor. Ahí se lo leo. Esperemos un segundito. Yo tengo la NTV. Dele, métanos. Pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién dijo eso de los que me llaman, los que temprano me buscan? Jesús dijo eso. En Mateo 7:8. También está la referencia en Santiago 2:5. Es Jesús diciendo, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es Jesús hablando. 18 de Proverbios 8. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ahora, ponga atención. Ahora que entendemos que la sabiduría no es algo, sino es alguien, y ese alguien ni más ni menos que Jesucristo mismo, recién ahora vamos a poder entender el versículo 22 por el cual yo empecé y después tuve que volver al principio. Ponga atención al versículo 22 de Proverbios 8. Jehová me poseía en el principio, yo de antiguo, antes de sus obras. Jehová me poseía. Él estaba con Jehová, su padre, desde el principio, antes que cualquier obra. Él lo declara, Jehová me poseía en el principio. Ponga atención. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es Jesús la sabiduría, ese es Jesús hablando. 1:2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es Jesús. Retomemos. Proverbios, capítulo 8, versículo 23. Continuamos. Eternamente tuve el principio y desde el principio, antes de la tierra. Antes que los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, yo ya había sido engendrada. Nota, engendrado, no creado. Usted no crea hijos, usted engendra hijos.
Engendrado es muy distinto a creado. Jesús no fue creado, fue engendrado por Dios. Misma naturaleza eternamente. Algún día podremos entender totalmente eso. Hoy, ¿me entiende? Nota, engendrado, no creado, como dicen los falsos testigos de Jehová. Usted no crea hijos, usted engendra hijos. De su misma ser, de su misma naturaleza, de su misma, de lo más íntimo de usted. Es el gordito ese que usted tiene. ¿No es cierto? No lo crea usted haciendo allí un gordito lindo. No, está salido de su célula. ¿Me va entendiendo? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Proverbios capítulo 8, seguimos, versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Entended el consejo y sé sabio, y no lo menosprecies. Versículo 33, 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas y cada día, aguardando a los postes de las puertas, porque el que me halla, hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. El que tiene al Padre, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Dice acá, porque el que me halla, hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Versículo 35. Jesús es la sabiduría de Dios. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todo el que me aborrece, amará la muerte. Pero no termina allí. 9:1. Y acá se pone más bueno todavía, amigo. Acá donde la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Importante, ahora ya estamos uniendo el libro de Zacarías con el libro de Proverbios. Ahora que sabemos que la sabiduría no es algo, sino es alguien, pero mire lo que dice el versículo 1, la sabiduría, o sea, Cristo, edificó su casa. Pregunta, López. La sabiduría edificó su casa y lo hizo en base a 7 columnas. ¿Se puede imaginar usted cuáles son las 7 columnas? No tenemos que darle vuelta. Respuesta correcta, López, sé que lo que está pensando. Las 7 columnas son los 7 espíritus de Dios. Ahora, cada una de las columnas es uno de los 7 espíritus de Dios. La sabiduría, ¿quién es la sabiduría, López? Jesús, la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría, López? Jesús, la sabiduría de Dios. Jesús, correcto. O sea, Jesús edificó su casa. López, ¿cuál es su casa? Vamos, López, ¿cuál es la casa de Jesús? Iglesia. Correcto, la iglesia, que es su casa edificada por la sabiduría que es Jesús, debe ser edificada sobre 7 columnas. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? La iglesia debe estar fundamentada sobre 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿quién es la iglesia? Levante la mano, ¿quién es la iglesia? Usted es la iglesia. Usted tiene que estar edificado sobre los 7 espíritus de Dios. Y cualquiera de los que me está escuchando, que se considere iglesia y que se considere parte con Cristo, tiene que estar fundamentado en las 7 espíritus de Dios. Me pone tan contento esto. 7 columnas, escuche, no 6, no 8, debe estar edificado sobre 7 columnas. Es por eso que
En Hechos se levantaron 7 diáconos. Es porque la razón que cuando Cristo resucita le aparece a 7 discípulos. El gran problema de la iglesia es que no ha sido edificada sobre 7 columnas. ¿Usted se recuerda cuáles son los 7 espíritus de Dios? Está ahí en Isaías 11, ¿no está? 11.2. Rápido, búsquemelo, rápido. Mire, si no me falla la memoria, es Isaías 11.2. Isaías 11.2. Espere que esta tiene hoja finita. Ahí está. Dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Con qué empieza? Con el espíritu de sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Jesús. Cristo. ¿Me va entendiendo? Entonces, el gran problema de la iglesia de hoy es que no ha sido edificada sobre estos 7 espíritus que usted acaba de leer. Ponga atención, la mayoría de las congregaciones ha conocido algunos de estos 7. Si usted recuerda lo que leímos al principio, lo que usted acaba de leer en Isaías 11, muchos tienen temor de Jehová. Porque no vamos a negar que hay muchísima gente que tiene temor de Jehová en el sentido del respeto, en el sentido, ¿no es cierto?, de la devoción, ¿no? Pero mire lo que yo puse aquí. Usted recuerda que leímos al principio Isaías 11, muchos tienen temor de Jehová en el sentido del respeto, pero no verá espíritu de sabiduría obrando en ellos, ni en espíritu de consejos obrando en ellos. ¿Cuál es la idea del consejo? ¿Cuál sería el antónimo del consejo? La crítica. En vez de yo de aconsejarle a usted que no haga tal cosa, levanto mi dedo acusador. Y yo veo hoy más espíritu de dedo acusador que espíritu de consejo. ¿Me va entendiendo lo que digo? Si usted recuerda que leímos al principio Isaías 11, muchos tienen temor de Jehová, en el sentido del respeto, pero no verán a espíritu de sabiduría ni espíritu de consejo, por nombrar alguno, actuando dentro de la iglesia. Recuerden, no vea la iglesia como un conjunto. Aquí es necesario que entendamos que nosotros somos la iglesia. No quiero que ninguno de mis hermanos que me están viendo pueda caer en el error de verse iglesia como el cúmulo de los que nos juntamos el día sábado de reunión. No le tire la bola al de al lado, no le tire la pelota al de al lado, ni el pan caliente al que está al frente o detrás. Hágase cargo usted de lo que a usted le toca. Ponga atención. Lo que pasa es que una casa que no está construida conforme al diseño del plano original, conforme a las indicaciones del arquitecto, no tendrá ni la resistencia, ni la durabilidad, ni la hermosura, ni la utilidad pensada por el diseño original. Usted es construcción de Dios. Usted es, dice, la obra que el Señor ha comenzado en mí, la terminará, ¿no es cierto? Ahora, vea esto lo que puse aquí yo. Lo que pasa es que una casa que no está construida conforme al diseño del plano original, de lo que Dios pretende de usted y de mí como iglesia, conforme a las indicaciones del arquitecto, Dios, no tendrá ni la resistencia, López, caerá fácil, ni la durabilidad. Le prediqué hace poco que hay fe temporal. Hay gente que tiene fe temporal, le dura un tiempecito y luego se evapora la fe. Dice acá claramente, no tendrá resistencia, ni la durabilidad, ni la hermosura, ni la utilidad, porque si usted no tiene lo que Dios demanda, Dios no te puede utilizar como Él tiene pensado utilizarte. Si vos estás en pecado, o priorizás otras cosas, o querés ser el Robin Hood del Evangelio, y no tenés que nadie te mande, y vos te rebelás contra el rey, te rebelás contra el ejército, te rebelás con todo el mundo, y vos sacás tu flecha espiritual y ¡plá! La flecha, y sacás, ¿no? Y sacás la espada y le peleás a quien se te quiera dar alguna directiva. Bueno, Dios no te podrá utilizar conforme a lo que Él tiene pensado utilizarte.
Porque esto, como iglesia de Dios, como construcción de Dios, Dios nos ha dado claramente cuáles son los paradigmas que nosotros tenemos que vivir. Y para tener una idea más clara, debemos identificar Isaías 11.2, donde están los 7 espíritus de Dios, porque dice que estos espíritus, sobre estos espíritus, está edificada la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Repítame 11.2, por favor, de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Sabiduría. Hemos estudiado claramente que sabiduría no es conocimiento. Sabiduría no es una cosa totalmente. Usted puede saber mucha Biblia y no ser sabio. Usted puede tener 85 años sentado en la iglesia, en el fondo o en el medio o adelante, y usted no ser sabio. Usted puede tener 25 años y puede ser sabio. Sabiduría no es conocimiento. Diga, segundo. Entendimiento. Ajá. ¿Me entendiendo? Podríamos hacer un estudio solo con ese versículo. Espíritu de entendimiento. ¿Quién ora por tener espíritu de entendimiento dentro de la iglesia? A todos los que yo he visto orar, nunca escuché, Señor, dame espíritu de entendimiento. Siga. Espíritu de consejo. Interesante. Y de poder. ¿De qué? Poder. Espíritu de poder. ¿Cómo? Bueno, más adelante vamos a hablar sobre el espíritu de poder. ¿Cómo? Dios me ha dado un espíritu de poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué tiene usted el poder? ¿Para qué tiene ¿Por qué hoy los talibanes tienen el poder en sus manos? ¿Para hacer qué? Para gobernar. ¿Por qué necesitamos que los candidatos presidenciales que pretenden llegar al gobierno, cualquiera sea su color político, qué necesitan? El poder del voto para poder gobernar. El poder es para gobernar. Que dice allí que tenemos un espíritu de poder para gobernar. ¿Gobernar qué? Gobernar lo que les enseñé hace pocos días atrás. Tenemos nosotros la capacidad de gobernar hasta el clima, la economía. Todas las bendiciones están puestas en nuestras manos, las desde Adán hasta el Apocalipsis. La fe está diseñada para modificar nuestra conducta mental. La fe es la que rompe la barrera del tiempo. Yo le dije, si usted cumple los mandamientos, cada mandamiento de Dios tiene impresa una bendición. Y cuando usted leyó la palabra, viajó hasta allí, obedeció ese mandamiento, usted automáticamente se hace dueño de ese poder que le da, la autoridad que le da. ¿Se recuerda? El mandamiento tiene bendición, la bendición tiene unción, la unción tiene autoridad, la autoridad tiene poder y dominio. Se lo vengo enseñando hace poco, con otras palabras solamente. Siga, por favor. Dice, espíritu de conocimiento. Ajá. Y de temor No solamente de la letra, conocimiento del mundo espiritual, conocimiento de los planes del enemigo, conocimiento de los planes de Dios para que la iglesia avance, conocimiento de los planes que Dios tiene conmigo para poder ejercitar claramente mi fe, conocimiento en el todo amplio sentido de la palabra. Y el último, otro. Y de temor del Señor. Todo eso tiene que tener usted si quiere tener vida eterna. El arquitecto decía, ha creado esto, de hecho ha hecho cálculos de resistencia, ha planificado la funcionalidad de las casas, se aseguró que la fundación sea todo lo que resiste, todo lo resistente que demandan las dimensiones de la casa en relación al tipo de suelo donde está construida. O sea, el arquitecto que ideó esto tomó todos los recaudos apropiados. Si usted pretende hacerse un chalecito, usted, no, acá nomás, no, pero es tierra blanda, no, pero ponerle 2 pilotines que no pasa nada, ¿no? Y usted después le manda 3 dormitorios, 4 dormitorios, 2 o 3 baños, living, comedor, cocina, no, usted no puede hacer semejante estructura sobre 3, 4 pilotines. La fundación está directamente relacionada con lo que con la resistencia y la funcionalidad que va a tener aquella construcción, ¿no es cierto? En otras palabras, el arquitecto ha planificado la cantidad apropiada de columnas que necesita
la obra que Él ha creado. De la misma manera pasa con la creación de Dios y su iglesia. Esto no es opcional. Atención, iglesia, esto no es opcional. La iglesia necesita las 7 columnas que están estipuladas en esto, que son los 7 espíritus de Dios mencionados claramente y en conjunto allí en Isaías 11:2. Esto no es opcional. La iglesia necesita las 7 columnas. Usted es la iglesia, es usted quien necesita las 7 columnas. No es opcional, no es que si usted quiere, tiene ganas. No es que si usted dice, yo no me someto a nada, ya con 2 me alcanza. No, no funciona así. Dios ha establecido 7 columnas desde el principio. Atención, llanero solitario, 7. Y allí usted ve que está una estructura basada bajo el sometimiento de Dios. Esto no es opcional, la iglesia necesita 7 columnas. Usted es la iglesia, es usted quien necesita las 7 columnas. Es usted quien debe estar edificado sobre estas 7 columnas. La carencia de esta realidad se ve en el simple hecho que no hemos podido vencer muchísimas cosas como iglesia y como personas independientes. Todavía no hemos podido vencer algunas áreas de nuestra propia vida. Todavía seguimos allí flaqueando en las áreas de nuestra vida porque no estamos edificados como Dios quiere que lo estemos. ¿Saber por qué? Respuesta, simplemente porque no está sobre las 7 columnas. Puede ser que algunos tengan 5, otros 3, otros 6, pero con seguridad muchos tienen una, otros no tienen columnas, tienen pilotines, no sé si me entiende. Su vida se quebraja por todas partes. No hay efectividad, no hay resistencia. No hay efectividad en el trabajo, no hay resistencia a la prueba. Son cosas que la Biblia, sabemos demasiada Biblia, la Biblia nos demanda de manera clara y puntual. ¿No? ¿Cuántas veces hemos predicado sobre Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿no? Porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Jesús mismo nos decía que no tengamos miedo porque Él había vencido al mundo. Jesús nos dijo que estemos tranquilos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un montón de textos bíblicos que aseveran esta realidad. Puede ser que algunos tengan 5, otros 3, otros 6, pero con seguridad muchos tienen una columna en su vida y en otras tantas tendrán pilotines. Y no faltará el osado que le mandó ladrillo así nomás, le hizo el zanjón en la tierra y le puso un poco de cemento bajo, un fierrito del 8 o del 6, y le mandó ahí ladrillo y al poquito tiempo está toda quebrajada la casa. Espiritual estoy hablando, ¿no? ¿Por qué se me quebró la economía? ¿Por qué se me quebró el matrimonio? Ay, que estoy tan desanimado que no puedo, voy a ver. No, esta es la carencia, no estás edificado sobre lo que Dios demanda. Vos eres la iglesia y vos sos el que necesita las columnas de Dios, que son los 7 espíritus de Dios. Continúo. No es cómodo ni seguro vivir en una casa que está construyéndose en estas condiciones. ¿Usted se metería en una chocita que está creada sobre el pantano, López, que no tiene fundación de nada y que en cualquier momento se le viene todo el palerío encima? No. ¿Puede ser tranquilizador para Dios hacer morada en mí si yo estoy construido de esta manera? ¿Es cómodo para Dios tener que renegar conmigo que hoy se me quebraja el matrimonio, que mañana se me quebrajan los nietos, que mañana se me quebraja mi congregación? Es que hoy pertenezco y mañana no sé, y capaz que por ahí vuelvo. O que no, que me hago mi propio rancho y me clamo yo como el apóstol de los apóstoles, ¿no? Luis Pablo II, no sé si me explico. No, es que esto no es cómodo para Dios hacer este tipo de convivencia con nosotros si no estamos obedeciendo claramente sus mandamientos. Retomemos a 9:1 de Proverbios, por favor. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Seguimos. Mató sus víctimas. La iglesia de Dios puede empezar a gobernar cuando las 7 columnas se levanten, no antes. No antes.
no podremos ni Dios gobernar a través de nosotros, ni nosotros gobernar nada de lo que Dios quiere que gobernemos, si nosotros no hemos levantado las 7 columnas, los 7 espíritus de Dios. Versículo 2 de Proverbios 9, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los falsos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Oh, hermano, esto es espectacular. Ponga atención, López, por favor, se lo pido. Al poder leer estos esclarecedores versículos, podemos ver que el Señor nuestro Dios nos impulsa a una nueva dimensión diferente. Él quiere que vivamos de una manera diferente a la que hemos vivido hasta el día de hoy. Por ejemplo, dejar la simpleza. Estamos acostumbrados a vivir como simples ovejas. Aquellos que han estado en el campo alguna vez y han visto allí un corral de ovejas, ¿usted ve a alguna oveja tener alguna intención de algo? Se conforma con que lo pongan en un lado donde hay un poco de pasto. ¿Se dio cuenta de eso, no? Es como un mueble vivo. Es como un mueble vivo, hermano. Es exactamente así. Y si está por ahí, comió este pedacito y se le terminó el pasto, hay que empujarla para que siga comiendo más allá. Dejar la simpleza. Estamos tan acostumbrados a vivir como simples ovejas que muchos de nosotros no tenemos más aspiraciones que poder tener un poco de respiro económico. Hay cientos, hay miles, y me hago responsable de mis palabras y de mi enseñanza. Hay cientos y hay miles de cristianos que creen que el poder de Dios alcanza para llenarte medianamente la alacena y llenarte un poco la heladera. Creen que la función de Dios en nosotros es simplemente esa. Si usted quiere un Dios como esto, búsquese otro que no sea tan exigente como este. Hay demasiados dioses ofreciendo, demasiados, voy a ser totalmente literal, demasiados Satanás, demasiados demonios ofreciéndote, demasiados brujos ofreciéndote, lo mismo que vos crees que te puede dar Dios con mucho menos exigencia. Repito, dejar la simpleza, un pedacito del versículo. Estamos tan acostumbrados a vivir como simples ovejas que muchos de nosotros no tenemos más aspiraciones que poder tener un poco de respiro económico. En la iglesia que Pablo levantó fue una iglesia gloriosa. La iglesia que evangelizó gran parte del mundo en la década de los 50 del siglo XX fue una iglesia fabulosa. Pero la iglesia del tercer milenio, o sea, nosotros, es una iglesia que debe ser diferente. La iglesia de hoy no tiene la capacidad de ser diferente en el tercer milenio porque su forma, su visión es, su forma es mala, su visión es corta, es conformista, es egoísta. ¿Por qué digo que es egoísta? Porque cada uno de nosotros se conforma con que nosotros ya somos casi salvos. Digo casi porque algunos aseguran que se van para la vida eterna creyendo que se puede ir a la vida eterna desde el reino de la tiniebla, desde el reino de la desobediencia, desde el reino del desorden. Nadie puede ir a la vida eterna de eso. Entonces, ¿por qué digo egoísta? Porque creemos que como yo tengo la salvación, el resto que se arregle. No le predico a mi hijo, no le predico a mi familia, no le predico a mis hermanos, no le mando un mensajito a nadie que está enfermo, no me preocupo de nadie que no sea yo. Me amo, me amo, me amo. Egoísmo, loco. Cada uno forma su propia, cada uno hace forma y se conforma con su propia salvación. La iglesia de este siglo también es materialista. Muchos de los nuestros están creídos que nuestro Dios no tiene más capacidad que llenar la heladera y poder responder una que otra oración cada tanto. Así creen a Dios. Ay, voy a orar por si acaso la Bahama. Yo oro para que pasen cosas porque Dios me ha dado a mí poder y autoridad. Y Dios me prometió que el que pide
recibe que el busca halla y el que llama se le abrirá. Él dijo que estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, habrán prodigios y milagros, pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Eso es lo que yo creo, porque eso es lo que me prometió mi Dios en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Él tiene siempre la capacidad de responder a su palabra. Él nunca fallará. Siempre lo digo, la razón por la cual usted puede creer en Dios es porque Él no cambia, es inmutable. No hay manera que Él pueda no cumplir con una sílaba, con un ápice de su palabra. La visión más grande, la visión de gran parte de la iglesia de hoy es demasiado estrecha para creer en Dios, que puede llevar a cabo el gobierno a través de nosotros que Él desea. Si yo no me preocupo más allá de que me caiga un poco de mercadería a la alacena y un par de alas de pollo a la heladera, ¿Dios puede contar conmigo para gobernar sobre el mundo de las tinieblas? ¿Puede confiar en mí para romper las cadenas que tienen atado a mis hermanos? ¿Clamar por esto para que sucedan los milagros? ¿Esparcir la palabra para que el Espíritu Santo tome esta verdad de Dios y rompa las durezas de los corazones de los hombres? Si yo creo que Dios apenas me puede regalar 1,5 kilos de ala de pollo, ¿qué esperanza tiene Dios conmigo? Siempre que hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando de gobierno. Y nos gusta esto del Evangelio del Reino, el manto de no sé cuánto, y el sofá de no sé quién, y vivimos a palos con el águila, a ver si la logro enfocarle un palo y la puedo hacer fuchero, loco. Siempre que hablamos del Evangelio del Reino, estamos hablando de gobierno. La iglesia está llamada a gobernar. El gobierno se establece sobre 7 columnas y estos son los 7 espíritus de Dios. Si uno puede cumplir con Isaías 11, orar y trabajar en función de eso, Dios me da gobierno, Dios me da autoridad. Le hice una de las preguntas que desde el principio le dije, ¿puede esto estar en mí? Es obligación que esté en mí. Ponga atención, López. Tan importante es esto que si miramos el libro de Apocalipsis podemos ver algunas cosas muy rápidas, hasta importantes. Me queda, 10 minutos. Pero capaz que le doy algunos de los anuncios del Apocalipsis, ¿le parece? Así rapidito. Bueno, sí. Rápido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Leo en el nombre del Señor. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 12. Uno anterior. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se recuerda usted del candelero de oro que estaba allí en el lugar santo del tabernáculo? Sí. ¿Cómo se llamaba, López? Candelabro. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? La menorá. La menorá. La menorá, correcto. Respuesta, correcta. Esto, la menorá tenía 7 brazos, 7 lamparitas, ¿no es cierto? Todas se alimentaban de un tronco único. Tronco único, ¿no? 7 lamparitas. Bien. Todos ya sabemos que el libro de Apocalipsis apunta hacia el final, hacia el cumplimiento de las cosas. Usted sabe, hubieron muchas más que 7 iglesias. ¿Por qué estas 7 iglesias? Porque estas 7 iglesias representan a todas las iglesias. Le comparto alguna idea sobre Apocalipsis 5, por ejemplo. 5.1. Y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, en él están escritas todas las palabras proféticas que se necesitan. Ahí está la completa victoria de Dios. En él está el juicio de la bestia, el anticristo y los falsos profetas. También está en este libro toda la destrucción del sistema babilónico.
Si ese rollo no se podía abrir, todo sería una fantasía. Nada de lo que vivimos tendría ninguna importancia. Si ese rollo no se podía abrir, nada de lo realizado llegaría a su fin. Quedaría todo ahí, ¿no? Medio como los juicios políticos que hacen en nuestros países. Te denuncia, te llevo, te traigo y no pasa nada. Así hubiera pasado acá. Pero ponga atención. Ese rollo representa el cumplimiento de todo el plan de Dios. No se encontró nadie digno de abrir sus libros y sus 7 sellos, con excepción del Cordero de Dios, ¿no? Quien es el único que era digno. 5:5 de Apocalipsis. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esto nos muestra que Jesús vino. Ponga atención, López. Esto nos muestra que Jesús vino no solo para redimirnos, sino también para vencer y para poder abrir el libro y abrir sus 7 sellos y dar término al plan de Dios. Todo lo que Dios prometió se cumplirá si Cristo puede abrir ese sello. Si Cristo, como inicialmente no se encontraba nadie digno, y ese libro con esos sellos no se podía abrir, zafaba a la bestia, el otro bestia, zafaba al falso profeta, todo el mundo, todos los planes, todos los lineamientos, todo lo que se había vivido, que estaba por terminar en el Apocalipsis, hubiesen quedado sin posibilidad de término legal como Dios demanda. Entonces Cristo no solo vino a redimirnos, claro que vino a redimirnos, también vino a vencer. ¿Para qué? Para que se pueda abrir ese sello y todo el plan de Dios tenga un término. Y los que tienen que ir al lago de fuego, vayan al lago de fuego. Y los que tenemos que ir a la vida eterna con Cristo, vamos a la vida eterna. Y todas las promesas que Dios hizo se puedan cumplir en nosotros. Eso también es la parte importante de la muerte y de la venida de Cristo. Para que usted pueda tomar el árbol, ponga atención, López, acá yo lo veo a usted comiendo fruta de ahí, mire, ponga atención. Para que usted pueda tomar del árbol de la vida, ese árbol que está esperándolo a usted y tenga la libertad, la total libertad, el querubín será retirado y usted podrá tomar y entrar libremente al árbol de la vida como tus padres no lo pudieron hacer. Ese querubín que impedía que Adán tirara la mano, ya va a ser sacado y usted va a poder entrar al árbol de la vida todas las veces que quiera y poder comer de ese fruto, sacarlo allí y ahí mismo, bajo el árbol, poderse comer aquel fruto, porque el querubín, protector sobre el árbol, ya no estará, porque Cristo venció y dio término a todas las cosas. Si usted ahora ve más adelante, le comparto 8.2, una frase del 8.2, Apocalipsis 8, versículo 2. Y vi a las 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Vemos aquí desde cómo se desarrolla el cumplimiento de las cosas. Vi 7 ángeles. Es obvio que existen muchísimos más ángeles. ¿Por qué 7 ángeles? Respuesta, porque estos son los 7 ángeles del juicio de Dios. Son los 7 ángeles que vienen a dar comienzo a todas las cosas, que es el principio del fin. Uno toca y acontecen cosas ahora, otro toca y acontecen cosas ahora, y el otro toca y acontecen cosas ahora, ¿no? No son 10, no son 9, no son 20, son 7. Es importante darnos cuenta de esto porque el único que podrá establecer ese tiempo apocalíptico tan difícil son los 7 espíritus de Dios. No hay más. Pero ponga atención, cada persona que no esté llena de estos 7 espíritus tendrá gravísimos problemas. Hay gente que definitivamente no podrá por la carencia de un montón de cosas en sus vidas. Debemos entender que si Dios no solo ha provisto el Espíritu Santo, sino todo lo que Él es, lo tendremos que usar porque lo vamos a necesitar. Por algo Dios te dio una vestimenta en Efesios 6, la armadura del cristiano. Por algo te ha dado los 7 espíritus de Dios, por algo la presencia del Espíritu Santo vino a hacer vida en nosotros, por algo se nos ha revelado la palabra, por algo ha mandado los ángeles que son nuestros guardianes, nos guardan y nos cuidan, como dice la Escritura, por algo hemos sido formados como un cuerpo, la cual la cabeza es Cristo. Todo esto ha sido dado porque todo esto necesitamos para ser vencedores.
¿Cómo es que hay alguien que cree que puede congregar desde su casa sin darle noticias ni información a nadie, ni someterse a nada? ¿Cómo es que alguien puede creer que con un Dios de este orden y con esto peso espiritual que ha habido para darnos como herramienta, se pueden quedar en su casa y hacer lo que se les ocurra? ¿Cómo entender a aquellas personas? Yo conozco a gente que dice que son profetas, que hablan con Dios, que Dios les dice hasta cómo pelar las papas, y resulta que no congregan nunca en su bendita vida. No se someten a nadie, no cumplen con sus mandamientos. Y yo tengo que creer que Dios les dice cómo pelar las papas. Hay gente que definitivamente no podrá ser victoriosos, vencedores esos días por la carencia de un montón de cosas que tienen ellos. Debemos entender que si Dios no solo Él ha provisto el Espíritu Santo, sino todo lo que Él es, lo debemos usar porque lo necesitaremos. Usted puede leer el Apocalipsis completo en su casa, además de haberle dado ya una guía bastante extensa sobre estos sellos y todo eso, que usted ya la tiene clara. Una lectura completa para que usted tenga claro el tema y lo podamos ver en versículos más. Apocalipsis 17:3. Y me llevó el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está hablando de la Gran Babilonia. Nótese esto, la bestia tiene 7 cabezas, la bestia está verdaderamente bien equipada, pero usted no se puede enfrentar a una bestia, a un monstruo de 7 cabezas, con 4 espíritus. ¿Cuánto necesita? Necesita, para enfrentar a este tipo de monstruos, a este tipo de enemigos, necesita los 7 espíritus de Dios. Sabiduría, consejo, poder, ¿no? Usted necesita los 7 espíritus de Dios para poder enfrentarse a un monstruo de 7 cabezas. Cuando volvamos al libro de los Proverbios, capítulo 9, quiero que veamos 2 elementos más, pero ya son las 9. No te puedo seguir contando, López. 9.1, la sabiduría que Jesús edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, mezcló su vino. ¿Para qué mezcló el vino? Para lo que sigue, y puso una mesa. Envió a sus criados sobre los montes más altos de la ciudad y clamó. ¿Qué hicieron después del versículo 4? Clamaron. Dice, a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. López, ¿quiénes creen ustedes que obedecieron a esta voz que decía, venid, comed mi pan? ¿Quiénes obedecieron? Y creo yo que es en la iglesia, ¿no? Los que tenían hambre, López. Ah, sí. Sí. ¿No? Pero usted La primera cosa que Dios nos enseña para ingresar a una experiencia diferente y profunda con Él es tener hambre. Dios responde en la medida de nuestra hambre y de nuestra fe. Si usted tiene hambre de Dios, Dios se revelará a su vida. Si usted tiene fe en Dios, Dios lo utilizará y su fe, esa fe que fue diseñada para romper estructuras mentales, lo llevará a dimensiones diferentes. Usted podrá alcanzar metas que Dios estableció para usted que están declaradas. Cosas que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Dice claramente la palabra de Dios. ¿Se da cuenta lo que está pasando? Jesús, la sabiduría, ha puesto una mesa y ha puesto allí en la mesa su vino mezclado. Mezcló su vino y se puso a llamar. Venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Dejen la simpleza, significa despéguense del mundo. Dejen de vivir como ovejas sin pensamiento. Dejen las cosas naturales, terminen ya con esa manera simple de ver la vida. Entiendan que son parte del cuerpo de Cristo, diseñado para vencer, diseñado para gobernar, diseñado para ser representantes de Dios. Tiene que pasar lo que pasaba al principio antes de la caída de Adán. El mundo espiritual nos tiene que ver caminar y tienen que temer, tienen que confundirnos con Dios porque somos creados a imagen y semejanza de Él. La llenura del Espíritu Santo puede estar en nosotros.
¿Por qué tenemos que vivir simplemente como ovejas que no tenemos pensamientos, o que no tenemos metas, o que no tenemos disposición de crecimiento? Los 7 espíritus de Dios están puestos para que vivan en nosotros. Cristo es la sabiduría de Dios. Veremos después quién es o quién representa los próximos. Lo cierto es que ya son un poquito más de las 9 y tengo que dejarlo aquí. Pero me interesaba llevarla a esto. Es Dios el que está llamando. Es el Dios que ha preparado la fiesta, ha mezclado sus vinos y está llamando a todos aquellos que tengan hambre. No se recuerda que Jesús, dando la parábola de llamando a todo aquel que tenga, llama a los hambrientos, ve por los caminos y hace entrar a todos aquellos. ¿No es Jesús la sabiduría de Dios? ¿No es Jesús el que estuvo con el Padre antes y el Padre se regocijaba en él? ¿No es Cristo haciendo los planes sobre su vida? ¿No es Cristo deseando establecerse en usted y llevarte de victoria en victoria? La sabiduría de Dios no tiene otro nombre que Cristo Jesús, Señor nuestro. No es algo, es alguien, y ese es nuestro Dios. Espero que esto les sirva, les guste. Esta es la primera entrega. Seguiremos después con esto que estamos empezando a estudiar, que se llama Los 7 Espíritus de Dios. Muchas bendiciones para todos.